5 jóvenes se acostaron a dormir. 5 familias esperaban volver a verlos. Y dentro de aquella habitación había algo que no gritaba, no olía, no golpeaba la puerta. Un generador portátil a base de combustible permanecía encendido en un espacio con ventilación insuficiente. Horas después, ninguno despertó. Los 5 fueron encontrados sin vida en la zona de Cajonos, Oaxaca. Y antes de escuchar un solo dato más, quiero preguntarte algo. Si uno de ellos hubiera sido tu hijo, ¿cuántas veces habrías revisado el lugar donde iba a dormir? ¿Habrías preguntado si había ventilación, si el equipo era seguro, si alguien sabía realmente el peligro de encender un motor dentro de un cuarto? Porque esta historia duele precisamente por eso. Salieron de casa para trabajar, no para ponerse en riesgo. Antes de seguir, suscríbete a Alerta Roja, porque aquí vamos caso por caso, pista por pista. Hasta donde otros no quieren mirar, sus nombres merecen ser pronunciados. Donaldo Padilla García, de 23 años. Margarito López Gómez, de 25. Martín Alejandro García López, apenas 18. Ramón Pérez Padilla, de 20. Y Raimundo Gómez Luis, de 23 años. Todos eran originarios de San Andrés el Alto, agencia perteneciente a San Antonino el Alto, en el distrito de Cimatlán de Álvarez. 5 muchachos de una misma comunidad, 5 historias que terminaron en el mismo cuarto. Según las versiones periodísticas disponibles, habían salido de su pueblo para ganarse la vida. Algunas coberturas señalan que habían sido contratados para realizar trabajos de fumigación. Otras hablan de limpieza y mantenimiento en una zona vinculada con labores de reforestación. Coinciden en algo. Llevaban aproximadamente 15 días trabajando lejos de su comunidad y se alojaban en una cabaña o vivienda que les habían proporcionado durante ese empleo. No eran turistas. Eran trabajadores jóvenes que al terminar la jornada necesitaban algo tan elemental como un lugar seguro para descansar. El 18 de agosto, cerca de las 4 de la tarde, los encontraron. No había, de acuerdo con los reportes disponibles, signos visibles de violencia. Pero dentro de la habitación apareció el elemento que cambió toda la investigación, un generador eléctrico portátil funcionando con combustible. Los primeros peritajes establecieron que había permanecido encendido dentro del espacio donde dormían y que la ventilación era insuficiente. Ahora piensa como padre o como madre. Tu hijo se va a trabajar. Te despides pensando que en unos días volverá caminando por la misma puerta. Quizá le dices que se cuide, quizá le preguntas si comió. Quizá esa noche ves su última conexión en el teléfono y piensas, está cansado, mañana le llamo, pero mañana nunca llega. Y aquí viene lo más doloroso. Donaldo, Margarito, Martín, Ramón y Raimundo sí regresaron a San Andrés el Alto, pero regresaron dentro de 5 féretros. La comunidad los recibió con flores, rezos, música de banda, abrazos y un silencio imposible de explicar. Los nombres de sus padres no han sido identificados públicamente de manera verificable en las fuentes consultadas, y no vamos a inventarlos. Lo que sí está documentado es que 5 familias y un pueblo entero salieron a despedirlos. Pero hay más, porque cuando uno revisa qué gas pudo matarlos, aparece una diferencia técnica que no puede ignorarse. Y esa diferencia abre una pregunta que la investigación deberá aclarar. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que los primeros peritajes establecieron como causa de muerte una asfixia por inhalación de dióxido de carbono. También señaló que dentro del cuarto se introdujo y se mantuvo funcionando un generador portátil a base de combustible y que la falta de ventilación provocó una concentración peligrosa de gases. Eso es lo oficialmente reportado. Pero aquí aparece un detalle importante. Los motores que queman gasolina, diésel, gas u otros combustibles pueden producir monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono, no el dióxido de carbono, es conocido por autoridades sanitarias como uno de los grandes peligros de los generadores funcionando en espacios cerrados. Es incoloro, es inodoro. Puede producir dolor de cabeza, mareo, debilidad, confusión, pérdida de conciencia y finalmente la muerte. Por eso, la diferencia entre lo señalado inicialmente como dióxido de carbono y el riesgo conocido de monóxido generado por combustión merece una aclaración técnica definitiva. Esto no cambia la tragedia, pero sí importa para aprender de ella y evitar otra. Y si quieres seguir entendiendo cómo se conectan estas piezas, suscríbete a Alerta Roja, porque esta historia todavía no termina y cada nuevo dato puede cambiarlo todo. Ahora viene la pregunta incómoda. ¿Quién decidió que ese generador podía permanecer dentro del cuarto? ¿Los jóvenes conocían el riesgo? ¿Alguien les indicó dónde colocarlo? ¿Era una práctica que ya se había realizado otras noches? ¿Quién era responsable de las condiciones del alojamiento?
La fiscalía abrió la carpeta de investigación 13665-CHPD-Villa-2026 para reconstruir la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades. Abrir una carpeta por homicidio no significa que exista una persona culpable. Significa que la autoridad tiene que determinar cómo ocurrió una muerte y si existió alguna conducta penalmente relevante. Y este caso obliga a mirar algo que demasiadas familias mexicanas todavía subestiman. En un registro nacional previo citado por la Secretaría de Salud, se contabilizaron 305 fallecimientos por intoxicaciones en un año. 219 estuvieron relacionados con monóxido de carbono. Y en una temporada invernal reciente, la autoridad sanitaria documentó 23 muertes por monóxido de carbono antes de que terminara por completo el periodo de frío. No son números para asustar. Son números para entender que este enemigo existe y mata. Y ojo, hasta ahora, esta tragedia de Oaxaca no ha sido atribuida a una instalación doméstica de gas. El elemento señalado por los peritajes es un generador portátil, pero el principio de prevención es exactamente el que muchas familias deberían revisar esta misma noche. Boilers, calentadores, estufas, hornos y equipos de combustión mal instalados, deteriorados o funcionando sin ventilación pueden producir monóxido de carbono. Protección Civil recomienda mantenimiento, ventilación adecuada y revisión profesional de instalaciones y aparatos de gas. Un calentador no debería convertirse en una sentencia mientras una familia duerme. ¿Hace cuánto nadie revisa el boiler de tu casa? ¿Quién instaló tu calentador? ¿La llama es azul o amarilla? ¿Tienes salida correcta de gases? ¿Dormirías tranquilo sabiendo que un aparato de combustión funciona a pocos metros de la habitación de tus hijos? Porque este es el detalle que cambia todo. Donaldo, Margarito, Martín, Ramón y Raimundo aparentemente no tuvieron frente a ellos un enemigo al que pudieran ver. No hubo tiempo para correr de un atacante. El peligro pudo haber estado acumulándose lentamente en el mismo aire que respiraban mientras dormían. Y cuando un peligro no se ve, la prevención es prácticamente la única defensa. Ahora unamos las piezas. Lo confirmado hasta ahora es esto: 5 jóvenes de San Andrés, El Alto, viajaron fuera de su comunidad por motivos laborales. Llevaban alrededor de 15 días en la zona. Dormían en una vivienda o cabaña. Dentro del espacio existía un generador portátil de combustible. Los primeros peritajes determinaron que funcionó en condiciones de ventilación insuficiente y que la acumulación de gases provocó la muerte de los 5. La investigación continúa. Lo que todavía no está confirmado públicamente es quién colocó el generador ahí, quién decidió mantenerlo encendido durante la noche, si los jóvenes recibieron instrucciones de seguridad, si habían utilizado el equipo anteriormente, si el lugar reunía condiciones adecuadas para alojar trabajadores y si existieron advertencias que fueron ignoradas. Y de esas preguntas salen 3 escenarios. El primero es el más sencillo y también terriblemente doloroso. Un accidente provocado por desconocimiento. Alguien necesitaba electricidad, colocó el generador dentro para protegerlo, evitar ruido, lluvia o robo. Y nadie comprendió que un motor de combustión encerrado puede transformar una habitación en una trampa mortal. Una mala decisión, sin intención de hacer daño, pero irreversible. El segundo escenario es más grave: negligencia. Que alguien responsable del alojamiento o del equipo conociera o tuviera obligación de conocer las condiciones mínimas de seguridad y aún así permitiera que 5 trabajadores durmieran junto a un generador en funcionamiento. Eso tendría que demostrarse con testimonios, peritajes, contratos, instrucciones de trabajo y la reconstrucción completa de aquella noche. Esto no prueba culpabilidad de nadie, pero sí abre una pregunta. ¿Eran adecuadas las condiciones en las que estaban viviendo esos muchachos? Y existe un tercer escenario, el más oscuro, que por ahora no tiene evidencia pública que lo sostenga. Que alguna persona hubiera colocado o mantenido deliberadamente el equipo dentro del espacio con conocimiento del peligro. Para considerar seriamente una línea así tendría que aparecer evidencia concreta. Hoy no existe información pública que permita afirmarlo. Convertir una sospecha en acusación sería irresponsable, pero hay algo que sí podemos hacer desde ahora. Esta noche ve a tu cocina, mira tu estufa, mira tu boiler, mira el calentador. Pregunta cuándo fue la última revisión.
Si alguien de tu familia trabaja o duerme en una bodega, cabaña, taller o cuarto donde funcionan motores, generadores, braseros o calentadores, pregúntale cómo está ventilado. Un generador jamás debe encenderse dentro de una estructura cerrada, incluso aunque existan puertas o ventanas abiertas, advierte la propia Secretaría de Salud. No esperemos a que 5 féretros nos recuerden que la seguridad también es una forma de amor. Donaldo tenía 23 años, Margarito 25, Martín apenas 18, Ramón 20, Raimundo 23. Tenían edad para trabajar, enamorarse, equivocarse, formar familias, hacer planes, regresar a casa y contar cómo les había ido. Ninguno debería haberse convertido en una estadística. Cuando sus cuerpos volvieron a San Andrés el Alto, no volvió una cifra. Volvieron 5 hijos, 5 amigos, 5 vecinos, 5 lugares vacíos alrededor de 5 familias. Las flores, las oraciones y la música de banda acompañaron el regreso que nadie quería recibir. Si quieres que sigamos investigando este caso y todos los que sacuden al país, suscríbete a Alerta Roja, activa la campana y déjame en comentarios qué pista crees que cambia toda la historia. Y quiero cerrar preguntándote algo que quizá incomode, pero que puede salvar una vida. Si esta noche descubrieras que tu hijo está durmiendo junto a un generador, un calentador defectuoso o una instalación de gas que nadie ha revisado en años, ¿esperarías hasta mañana para hacer algo? Porque para Donaldo, Margarito, Martín, Ramón y Raimundo, mañana ya no llegó.